El bullicio del Hospital Universitario Virgen del Rocío era constante, un eco de voces y pasos que resonaban en los pasillos. Como cirujana, cada día enfrentaba la presión de salvar vidas, pero en ese momento, una nueva carga se sumaba a mi rutina. La llegada de un nuevo colega había alterado mi mundo profesional. Era un cirujano joven con una sonrisa que iluminaba incluso los días más oscuros. Su nombre era Javier, y su presencia traía consigo una energía renovadora que contrastaba con la monotonía de mi vida. La primera vez que lo vi, estaba revisando un expediente en la sala de descanso. Su cabello castaño claro caía desordenadamente sobre su frente y llevaba una bata blanca que parecía ajustarse perfectamente a su figura. Me senté a su lado buscando un momento de desconexión en medio del caos. La conversación fluyó fácilmente entre nosotros, como si nos conociéramos desde hace tiempo. ¿Te parece que esta cirugía será complicada?, preguntó mientras miraba el documento con atención. Siempre hay sorpresas en el quirófano, respondí intentando mantener la conversación en un tono profesional. A medida que hablábamos me di cuenta de que compartíamos muchas inquietudes sobre el trabajo y nuestras vidas personales. Sin embargo, la presión del hospital era agobiante y no dejaba espacio para pensamientos más profundos. Cada día se sentía como una carrera contra el tiempo, donde las emociones quedaban relegadas a un segundo plano. Tras unos días trabajando juntos, me sorprendió descubrir que Javier también era cirujano. La noticia llegó como un rayo en medio de la tormenta. No solo era nuevo en el equipo, sino que tenía habilidades excepcionales que prometían elevar el nivel de nuestro trabajo. Pero esa revelación trajo consigo una complicidad inesperada entre nosotros. Comenzamos a compartir más momentos durante las pausas entre cirugías. Sin embargo, mi vida personal seguía siendo una sombra constante detrás de cada sonrisa compartida con él. Mi esposo Carlos había estado distante últimamente. Las noches solitarias se alargaban en casa mientras él se sumía en su trabajo y yo me perdía en mis pensamientos sobre lo que realmente deseaba. La rutina se había convertido en una prisión silenciosa. Un día, mientras revisábamos los resultados de una operación complicada juntos, escuché risas familiares resonando por el pasillo. Era Luis, un antiguo compañero mío del hospital que había sido parte fundamental de mis primeros años como cirujana. Su llegada me sacudió. Lo último que quería era enfrentar viejos recuerdos mientras intentaba encontrar claridad en mi vida actual. «Mira quién ha vuelto», exclamó Luis al verme acercarme. «No puedo creer lo bien que te ves». La tensión creció entre Javier y yo al ver cómo Luis interrumpía nuestro momento privado. Él sonrió cordialmente, pero noté un destello de incomodidad en sus ojos. Ambos sabíamos que nuestra conexión iba más allá de lo profesional. Luis comenzó a hablar sobre viejas anécdotas del quirófano y las travesuras del pasado. Sin embargo, mi mente divagaba hacia Javier y lo que significaba tenerlo cerca cada día. Esa conexión emocional buscada empezaba a gestarse entre nosotros sin poder evitarlo. Mientras Luis continuaba hablando sobre sus experiencias en otros hospitales, sentí como el peso del secreto crecía dentro de mí. ¿Qué pasaría si Carlos descubría algo? ¿Cómo afectaría eso mi relación con Javier? La presión aumentó cuando Luis sugirió salir a celebrar su regreso después del turno. ¿Te apuntas?, preguntó Luis mirando hacia mí con entusiasmo. No estoy segura, respondí vacilante mientras miraba a Javier buscando su reacción. Él asintió levemente y sonrió como si comprendiera mis dudas internas. En ese instante entendí que esta nueva relación podría convertirse tanto en un refugio como en un campo minado emocional. Luis insistió hasta lograr convencerme. Finalmente accedí a salir esa noche al bar local junto al río Guadalquivir donde solíamos relajarnos después del trabajo. La idea me generó nerviosismo pero también emoción ante la posibilidad de conocer mejor a Javier fuera del entorno hospitalario. La terraza estaba llena de luces parpadeantes y risas resonantes. El aroma del pescado frito llenaba el aire mientras nos acomodábamos alrededor de una mesa junto al río reflejando las estrellas. Conversamos animadamente durante horas, sin embargo, no podía dejar de pensar cómo mis dos mundos se estaban cruzando peligrosamente. Javier parecía disfrutar cada momento y yo no podía evitar sentirme atraída por su forma apasionada de hablar sobre la medicina y sus sueños profesionales. A medida que avanzaban las copas,
las barreras emocionales empezaron a desvanecerse lentamente entre nosotros. Luis se retiró momentáneamente para ir al baño y aproveché ese instante para girar hacia Javier. ¿Te gustaría hacer esto más seguido?, pregunté casi sin pensarlo. Su mirada se iluminó ante la propuesta. Me encantaría, respondió sinceramente antes de añadir, pero debemos ser cautelosos. El eco de sus palabras resonó dentro de mí como una advertencia sutil ante la realidad inminente. Cualquier paso adelante podría llevarnos hacia territorios desconocidos llenos de riesgos emocionales e implicaciones personales difíciles de manejar. Cuando regresó Luis con 2 cervezas adicionales para brindar por nuestra reunión inesperada, sentí como la tensión aumentaba nuevamente entre nosotros 3. Era evidente que algo más estaba surgiendo bajo la superficie entre Javier y yo, aunque intentábamos mantener las apariencias ante nuestro amigo común. Al final de aquella noche llena de risas y complicidad silenciosa entre miradas furtivas hacia Javier mientras hablábamos sobre temas triviales, decidimos marcharnos juntos hacia nuestras casas separadas pero con corazones palpitantes por lo desconocido. Mientras caminábamos bajo la luz tenue reflejada por las farolas junto al Guadalquivir, sentí como todo cambiaba lentamente dentro mí. Esa conexión buscada empezaba a tomar forma, aunque sabía muy bien los peligros asociados a ella. ¿Cómo afectaría esto mi vida? ¿Y si todo terminara mal? La incertidumbre me acompañaría hasta el final del camino aquella noche fría donde las decisiones aún estaban por tomarse. La mañana siguiente el ambiente en el hospital era tenso. La presión de las cirugías programadas y los informes médicos acumulados pesaban sobre mis hombros. Sin embargo, había algo diferente en mí. La conexión que había comenzado a forjar con mi nuevo colega me daba una chispa de energía que no había sentido en años. Era un alivio en medio del caos. Mientras revisaba los expedientes, escuché la voz de Javier acercándose. Su tono era ligero, casi juguetón. ¿Lista para la cirugía de hoy? He oído que tenemos un caso complicado. Me giré y lo vi sonreír, esa sonrisa que iluminaba su rostro y que me hacía sentir un cosquilleo en el estómago. Siempre lista para un desafío, respondí con una confianza renovada. La cirugía era una oportunidad perfecta para trabajar juntos, y quizás también para acercarnos más. El quirófano estaba lleno de actividad cuando entramos. Las luces brillantes resaltaban cada detalle mientras el equipo se preparaba. Javier tomó su lugar a mi lado, y durante la operación, nuestras manos se movían como si estuvieran coreografiadas. La forma en que él se concentraba, su habilidad al suturar, todo eso me hizo admirarlo aún más. ¿Te gustaría hacer la próxima sutura?, preguntó, interrumpiendo mi concentración. Creo que podrías hacerlo mejor que yo. Su tono era serio, pero había un destello de complicidad en sus ojos. Acepté el reto con entusiasmo. Mientras trabajábamos juntos, sentí como la conexión emocional crecía entre nosotros. No era solo la cirugía, era algo más profundo, una comprensión mutua que iba más allá de lo profesional. Al finalizar la operación, ambos estábamos exhaustos pero satisfechos con el resultado. Lo hicimos bien, comentó Javier mientras limpiábamos el quirófano. No solo como cirujanos, sino como equipo. Su mirada se encontró con la mía y por un instante el mundo exterior desapareció. Después de un largo día, decidimos ir a una terraza cercana para relajarnos. El sol comenzaba a ponerse sobre el Guadalquivir y las luces del bar creaban una atmósfera acogedora. Pedimos unas tapas y brindamos por nuestra primera cirugía juntos. ¿Te gusta Sevilla?, preguntó Javier mientras mordía una aceituna. Es hermosa, respondí mientras miraba cómo las luces reflejaban en el agua del río. Pero a veces siento que estoy atrapada en rutinas sin fin. Entiendo lo que dices, dijo él con sinceridad. A veces es difícil encontrar momentos para uno mismo. La conversación fluyó naturalmente entre nosotros, tocando temas desde nuestros sueños hasta nuestras frustraciones laborales. En ese momento sentí que había encontrado no solo un colega sino también un amigo sincero. A medida que avanzaba la noche ambos nos acercamos más físicamente, nuestras manos rozaban las mesas y nuestras miradas se encontraban con frecuencia. Era un juego sutil pero electrizante, cada pequeño gesto parecía tener un significado especial. De repente, sin pensarlo demasiado,
me incliné hacia él y nuestros labios se encontraron por primera vez en un suave beso lleno de promesas no dichas y deseos reprimidos. Fue un momento fugaz pero intenso que dejó ambas partes deseando más. Esto no puede ser, murmuré al separarme rápidamente de él, sintiendo una mezcla de emoción y miedo al mismo tiempo. No sé si quiero detenerme, respondió Javier con voz baja pero firme. El eco de sus palabras resonó dentro de mí mientras regresábamos al hospital esa noche. Sabía que estaba cruzando una línea peligrosa pero también comprendía que esta conexión era algo raro en mi vida actual llena de monotonía. Los días siguientes transcurrieron entre cirugías exigentes y encuentros furtivos llenos de risas compartidas y miradas cómplices. Sin embargo, cada momento feliz venía acompañado del temor constante a ser descubierta por mi esposo. La culpa empezaba a asomar su cabeza como una sombra inquietante tras cada sonrisa compartida con Javier. Un día después del trabajo decidí invitarlo a cenar en casa. Sería arriesgado pero sentía la necesidad urgente de profundizar nuestra amistad antes de perderla por completo ante mis propios miedos internos. La cena fue sencilla, hasta casera, acompañada por vino tinto y música suave sonando de fondo. Hablamos durante horas sobre nuestras vidas pasadas y anhelos futuros. Fue como si los años desaparecieran entre nosotros mientras compartíamos historias íntimas sobre nuestras familias e infancias. Siempre he querido viajar a Italia, dijo Javier mientras servía otra copa de vino. Me fascina su cultura. Quizás deberíamos ir juntos algún día, respondí sin pensar demasiado en las implicaciones detrás de mis palabras. Ambos nos reímos ante la idea absurda, sin embargo, había algo genuino detrás del comentario que nos hizo sentir aún más conectados. A medida que avanzaba la noche, comenzó a caer la tensión acumulada entre nosotros desde nuestros primeros encuentros hasta ese momento íntimo compartido en mi hogar. Era inevitable, nos besamos nuevamente bajo la luz tenue del comedor mientras los recuerdos del pasado parecían desvanecerse por completo alrededor nuestro. Sin embargo, esa felicidad momentánea fue interrumpida cuando escuché el sonido familiar de las llaves abriendo la puerta principal. Mi corazón se detuvo instantáneamente al darme cuenta de lo cerca que estaba mi esposo de descubrirnos juntos allí mismo. El tiempo pareció detenerse mientras mirábamos hacia la entrada. Sabía que debíamos actuar rápido antes de ser atrapados en esta situación tan delicada e insostenible. El aire se volvió denso en la habitación, y el pánico se apoderó de mí. Miré a mi colega, quien también parecía paralizado por la inminente llegada de mi esposo. Con un gesto rápido él se apartó buscando refugio detrás del sofá. La urgencia de la situación me empujó a actuar con rapidez. Debía encontrar una forma de desviar la atención, de hacer que todo pareciera normal. ¿Qué hacemos?, susurró él, su voz temblando ligeramente. Solo actúa natural, respondí con un hilo de voz, mientras me apresuraba a ponerme en pie y ajustar mi blusa. El sonido de los pasos en el pasillo se hacía más fuerte. Mi corazón latía con fuerza, cada pulso resonando en mis oídos como un tambor. La puerta se abrió y allí estaba mi esposo, con una sonrisa despreocupada en su rostro. «Hola, cariño». «He llegado temprano», dijo mientras dejaba caer su abrigo sobre una silla. La calidez de su saludo contrastaba con el frío que sentía en mi interior. «Hola», logré articular, sintiendo como las palabras se atoraban en mi garganta. Aún no me había dado cuenta de lo que estaba sucediendo entre nosotros dos hasta ese momento. La tensión era palpable. «¿Qué estabas haciendo?», preguntó él, mirándome con curiosidad. «Solo, visando algunos informes médicos», respondí rápidamente intentando no dejar traslucir el nerviosismo que me invadía. Mi mirada se desvió hacia donde estaba mi colega escondido. Él mantenía un perfil bajo como si fuera parte del mobiliario. Mi esposo se acercó y comenzó a hablarme sobre su día, pero mis pensamientos estaban atrapados en lo que acababa de suceder. Esa conexión que había comenzado como un simple intercambio profesional ahora se había transformado en algo mucho más complicado. ¿Era posible que estuviera cuestionando mi matrimonio? La culpa empezaba a hacer mella en mí. Esa noche no pude dormir bien. Los recuerdos del beso compartido con mi colega giraban en mi mente como un torbellino incontrolable. Nuestros labios se encontraron sin aviso alguno. Fue un momento fugaz pero intenso que dejó una marca indeleble en mis emociones.
A la mañana siguiente decidí enfrentar esta confusión dentro de mí misma y busqué a mi colega durante el almuerzo. Nos encontramos en la terraza del bar local, donde las vistas al río Guadalquivir siempre traían consigo una sensación de tranquilidad que ahora parecía lejana. «Necesito hablar contigo», le dije mientras nos sentábamos a una mesa apartada del bullicio habitual. Él asintió mostrando preocupación en sus ojos oscuros. «¿Sobre qué?» «No sé cómo manejar lo que pasó entre nosotros», confesé sin rodeos. «Me siento culpable por lo que estoy sintiendo». Él suspiró profundamente y miró hacia el río antes de responder: «Yo también tengo mis propios problemas personales». Sus palabras resonaron en mí, había algo más detrás de su mirada seria. «¿Te gustaría compartirlo?», pregunté suavemente, sintiendo una extraña conexión entre nosotros que iba más allá del ámbito profesional. «No quiero complicar las cosas», dijo él finalmente, pero sus ojos mostraban una vulnerabilidad que me invitaba a seguir indagando. A medida que hablábamos sobre nuestras vidas fuera del hospital, descubrimos intereses comunes. Ambos amábamos la música flamenca y disfrutábamos perderse por las calles históricas de Sevilla durante los festivales locales. Sin embargo, cada palabra compartida también traía consigo el peso de nuestras respectivas realidades. La conversación fluyó naturalmente hasta que llegó el momento incómodo. Ambos sabíamos que había algo más entre nosotros que simplemente amistad o camaradería profesional. La culpa seguía acechando mis pensamientos y me hacía cuestionar si realmente quería seguir adelante con esta relación secreta o si debía poner fin a todo antes de complicar aún más las cosas. Las semanas siguientes fueron un vaivén emocional constante para mí. Cada vez que me encontraba con él en el hospital, una chispa encendía esa conexión prohibida entre nosotros. Sin embargo, al regresar a casa cada noche junto a mi esposo, quien seguía siendo cariñoso y atento, la culpa emergía nuevamente como un fantasma inquietante. Un día después del trabajo recibí un mensaje inesperado de él: «¿Podemos vernos esta noche? Necesito hablar contigo». Mi corazón dio un vuelco ante la idea de pasar tiempo juntos fuera del entorno laboral, al mismo tiempo sentí miedo ante lo desconocido. Cuando llegué al lugar acordado, un pequeño café alejado del bullicio, vi cómo él me esperaba sentado al fondo con una expresión grave en su rostro. Al acercarme noté la tensión acumulada entre nosotros, era evidente que había algo importante por discutir. «Gracias por venir», comenzó él sin rodeos. «No puedo seguir así». Su declaración resonó profundamente dentro de mí, sabía exactamente lo que significaba. Nuestra relación estaba llegando a un punto crítico donde debía tomar decisiones difíciles sobre nuestro futuro juntos y sobre lo que realmente quería para mí misma. «No quiero perderte», respondí sinceramente mientras tomaba su mano sobre la mesa. Era un gesto pequeño pero significativo. Sin embargo, antes de poder profundizar más en nuestra conversación íntima, sonó mi teléfono móvil. Era un mensaje urgente de trabajo relacionado con una cirugía programada para el día siguiente. La realidad interrumpió nuestro momento frágil y volátil. La vida continuaba exigiendo atención incluso cuando los sentimientos personales amenazaban con desbordarse. Mientras hablábamos sobre los próximos pasos profesionales, y cómo podríamos equilibrar nuestras responsabilidades laborales, sentí como las dudas comenzaban a nublar mis pensamientos nuevamente. ¿Realmente podía continuar así? ¿Estaría dispuesta a arriesgarlo todo por esta conexión? La noche avanzaba y decidimos dar un paseo cerca del río para despejar nuestras mentes antes de separarnos por otra jornada laboral intensa al día siguiente. El aire fresco traía consigo aromas familiares y recuerdos nostálgicos asociados a momentos pasados junto a mi esposo durante festivales sevillanos llenos de vida y alegría. Mientras caminábamos juntos bajo las luces titilantes reflejadas en el agua oscura del Guadalquivir, sentí como nuestra conexión emocional crecía aún más fuerte. Sin embargo, esa misma intensidad provocaba miedo e incertidumbre dentro de mí respecto a lo correcto o incorrecto acerca de nuestros sentimientos mutuos. Finalmente llegamos al final del paseo, donde nos detuvimos frente al puente antiguo iluminado suavemente por faroles amarillos cálidos. En ese instante mágico decidimos dar paso a nuestras emociones reprimidas, nos abrazamos fuertemente como si quisiéramos aferrarnos uno al otro ante cualquier adversidad futura. Sin embargo, justo cuando nuestros labios estaban a punto de encontrarse nuevamente, un gesto lleno tanto deseo como temor, sonaron sirenas lejanas interrumpiendo nuestro momento íntimo.
recordándome cruelmente las responsabilidades externas e inevitables esperando tras cada esquina tanto personal como profesionalmente. La realidad regresó abruptamente e hizo eco dentro mío. ¿Podría realmente continuar así viviendo dos vidas tan diferentes? Las luces del hospital parpadeaban, creando sombras inquietantes en las paredes mientras me dirigía a la sala de descanso. El bullicio de los pasillos se mezclaba con el eco de mis pensamientos. La presión del trabajo se sentía más intensa que nunca, como si cada cirugía, cada paciente estuviera esperando mi atención. Pero mi mente no podía dejar de divagar hacia él, hacia mi nuevo colega. Había algo en su forma de ser que me atraía, una mezcla de confianza y vulnerabilidad que resonaba en mí. Sin embargo, los rumores que comenzaban a circular me inquietaban. En el almuerzo escuché a dos enfermeras cuchichear sobre su vida personal. Dicen que está saliendo con una residente, comentó una de ellas con un tono lleno de picardía. La otra rió y añadió, no es sorprendente, siempre está rodeado de mujeres. Mi corazón se encogió al escuchar esas palabras. ¿Y si era cierto? ¿Qué significaría eso para nosotros? La confusión se apoderó de mí mientras intentaba concentrarme en las tareas del día. La idea de perder esa conexión emocional que había comenzado a florecer me llenaba de ansiedad. A medida que avanzaba la jornada, la presión aumentaba. Teníamos una cirugía complicada programada para la tarde y sabía que debía estar al 100%. Sin embargo, mis pensamientos seguían volviendo a él, y a lo que podría significar su posible relación con otra mujer. ¿Acaso había sido solo una ilusión? Al llegar la hora de la cirugía, respiré hondo y traté de despejar mi mente. Él estaba allí, preparado y concentrado. Nuestras miradas se cruzaron brevemente antes de entrar en el quirófano. Un silencio cómplice se estableció entre nosotros. Trabajamos juntos sin problemas, como si nuestras almas estuvieran sincronizadas en ese entorno exigente. Después de la operación, nos retiramos a la terraza del bar local para relajarnos un poco antes del turno siguiente. Las luces del atardecer iluminaban el río Guadalquivir mientras tomábamos un respiro tras la intensidad del día. ¿Cómo te sientes después de hoy?, preguntó él, rompiendo el silencio. Cansada pero satisfecha, respondí, intentando mantener una conversación ligera. Esas son las mejores cirugías, dijo él con una sonrisa cálida. La conversación fluyó naturalmente entre nosotros mientras disfrutábamos del ambiente relajado del bar. Sin embargo, mi mente seguía atormentada por los rumores y por el hecho de que mi esposo había estado planeando una sorpresa para mí esa semana. La culpa comenzó a asomarse nuevamente. ¿Cómo podía estar disfrutando este momento cuando sabía que había algo más importante esperando en casa? A medida que avanzaba la noche y las copas se vaciaban lentamente, sentí como la tensión entre nosotros crecía nuevamente. Era como si cada palabra pronunciada nos acercara más a un abismo del cual no estaba segura si quería saltar. Finalmente él rompió el silencio tenso. Me gustaría saber más sobre ti fuera del hospital. El corazón me dio un vuelco ante su propuesta implícita. Era como si supiera lo que realmente deseaba pero no me atrevía a expresar. Tal vez podríamos salir algún día, respondí cautelosamente. No estoy hablando solo de salir. Quiero conocerte realmente, dijo con sinceridad. La conexión emocional entre nosotros era innegable y eso me aterrorizaba tanto como me excitaba. Mientras discutíamos sobre nuestras vidas fuera del trabajo, los festivales en Sevilla, las comidas familiares, sentí cómo caían las barreras poco a poco. En ese momento decidí dejar mis preocupaciones atrás al menos por unas horas. Pasamos la noche juntos, no en el sentido físico que muchos podrían pensar, sino compartiendo historias y risas bajo el manto estrellado sevillano. Cuando finalmente llegué a casa esa noche encontré todo oscuro y silencioso. Mi esposo estaba dormido en el sofá tras haber esperado por mí hasta tarde. Miré su rostro sereno y recordé los momentos felices que habíamos compartido juntos en nuestros años de matrimonio. Pero también sentí un vacío creciente dentro mío, algo no encajaba ya. Los días siguientes fueron un torbellino emocional para mí. La rutina diaria continuó con sus exigencias habituales, cirugías complicadas y pacientes difíciles, pero cada vez que veía a mi colega sentía como nuestra conexión crecía aún más fuerte.
Sin embargo, esa misma semana recibí un mensaje inesperado. Mi esposo había planeado una cena especial para celebrar nuestro aniversario, algo que nunca habíamos hecho antes debido al trabajo constante y las obligaciones diarias. La mezcla de emociones fue abrumadora. Por un lado estaba emocionada por sus esfuerzos, pero por otro lado me sentía atrapada entre dos mundos irreconciliables. Uno donde podía explorar esta nueva conexión emocional y otro donde debía cumplir con mis responsabilidades maritales. Al llegar al restaurante esa noche para nuestra cena especial, un lugar adornado con luces tenues y música suave, noté cómo mi esposo sonreía mientras hablábamos sobre nuestros planes futuros juntos. Sin embargo, no podía evitar pensar en lo que dejaba atrás al sumergirme en esta nueva relación profesional con él. Mientras cenábamos y brindábamos por nuestro amor, un amor lleno de buenos recuerdos, mis pensamientos vagaban hacia lo incierto. ¿Qué pasaría si él descubría mis sentimientos? ¿O si yo decidía seguir adelante con este nuevo camino? La tensión aumentó cuando sonó mi teléfono durante la cena. Era un mensaje de él: ¿nos vemos después? La pregunta se deslizó dentro mío como una corriente eléctrica. Todo lo que había construido parecía tambalearse ante esa simple invitación. Mi esposo miró hacia mi teléfono sin disimulo. ¿Quién es?, preguntó con curiosidad. Solo alguien del trabajo, respondí rápidamente mientras intentaba ocultar mi nerviosismo tras una sonrisa forzada. La noche terminó sin incidentes mayores, pero la sensación inquietante persistió dentro mío como un eco constante recordándome lo frágil que era todo lo que había construido hasta ahora. Estando sola esa noche reflexioné sobre mis decisiones mientras miraba por la ventana hacia el río Guadalquivir iluminado por las luces lejanas de Sevilla. Entendí entonces cuán complicado era navegar entre estas dos vidas tan diferentes. La mañana siguiente el ambiente en el hospital era tenso. Las luces fluorescentes iluminaban los pasillos, y el bullicio habitual de los enfermos y el personal parecía más abrumador que nunca. Me sentía atrapada entre dos mundos, cada uno tirando de mí en direcciones opuestas. Mi mente estaba fija en la conversación que había tenido con mi colega, y la creciente ansiedad por ser descubierta me oprimía el pecho. Cuando llegué a mi oficina, noté que mi esposo había llamado varias veces. Sus mensajes eran cortos, pero llenos de preocupación. ¿Dónde estás? Te necesito en casa, decía uno. La culpa comenzó a anidar en mi interior como un pájaro inquieto. Había estado tan absorta en mis propios dilemas que había descuidado la relación con él. Decidí revisar mis mensajes antes de enfrentarme a él esa noche. Mientras lo hacía, encontré un texto de mi colega que me hizo detenerme en seco. ¿Podemos hablar más tarde? Necesito verte. La mezcla de emociones me inundó: miedo, deseo y una punzada de culpa. A pesar del caos interno, una parte de mí anhelaba esa conexión que solo él podía ofrecerme. Durante la mañana, las cirugías fueron una distracción temporal. Cada corte y sutura me recordaba la precisión necesaria en nuestro trabajo, pero también la fragilidad de las relaciones humanas. En medio de una cirugía complicada, mientras hablábamos sobre los procedimientos, su mirada se encontró con la mía y sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. Era como si el mundo exterior se desvaneciera por un momento. Al finalizar el día, decidí quedarme un rato más para revisar algunos informes pendientes. Cuando finalmente salí del hospital, la noche sevillana me recibió con su frescura característica. Las luces del barrio estaban encendidas y los sonidos de las fiestas cercanas resonaban en el aire. Era como si Sevilla estuviera celebrando algo que yo no podía compartir. Mientras caminaba hacia mi coche, un mensaje llegó a mi teléfono: he encontrado tus mensajes. El corazón me dio un vuelco al leerlo. Era mi esposo. La preocupación se transformó rápidamente en pánico al pensar en cómo podría haber accedido a ellos. ¿Qué has encontrado?, respondí con manos temblorosas mientras trataba de mantener la calma. Te espero en casa, fue su respuesta fría y directa. El trayecto hacia casa se sintió interminable. Cada semáforo se alargaba como si estuviera burlándose de mí y del tiempo que perdía antes de enfrentar la verdad. La idea de confesar todo lo que había estado sucediendo me llenaba de terror. ¿Cómo podría explicarle lo que sentía? Al llegar a casa, encontré a mi esposo sentado en la mesa del comedor con una expresión grave. Su mirada era intensa y sus brazos estaban cruzados sobre su pecho.
sabía que estaba esperando respuestas. ¿Qué está pasando?, preguntó con voz firme. Es complicado, respondí mientras intentaba encontrar las palabras adecuadas para describir mis sentimientos encontrados. No hay nada complicado cuando hay engaño, replicó él sin titubear. Las palabras resonaron en mí como campanas lejanas, sabía que tenía razón. La culpa se apoderó aún más de mí al recordar cada momento compartido con mi colega, y cómo esos instantes habían comenzado a eclipsar nuestra relación matrimonial. Necesito saber qué sientes realmente, insistió él. El silencio se instaló entre nosotros mientras buscaba una respuesta honesta sin herirlo más. Justo cuando pensé que podría abrirme a él sobre mis dudas y confusiones, sonó mi teléfono nuevamente. Era un mensaje del mismo colega: ¿te veo esta noche? Hay algo importante que quiero decirte. El dilema se intensificó: ¿debía priorizar esta conversación crucial o enfrentar las consecuencias inmediatas con mi esposo? La ansiedad me envolvía como una niebla densa mientras luchaba por tomar una decisión coherente entre lo personal y lo profesional. Voy a salir por un momento, dije finalmente, sintiendo como cada palabra pesaba como plomo sobre mis labios. ¿A dónde vas?, preguntó él sorprendido por mi repentina decisión. A trabajar, respondí evasivamente antes de salir por la puerta sin mirar atrás. En el camino hacia el bar donde solíamos reunirnos después del trabajo, cada semáforo parecía detenerse intencionadamente para recordarme lo frágil que era todo lo que había construido hasta ahora: mi matrimonio, mis sueños profesionales y esa conexión prohibida con alguien más. Al llegar al bar local junto al río Guadalquivir, vi a mi colega esperándome afuera bajo las luces tenues del lugar. Su expresión reflejaba preocupación mezclada con expectativa. Ambos sabíamos que esta conversación podría cambiarlo todo. Gracias por venir, dijo cuando nos encontramos frente a frente. No sé si debería estar aquí, respondí honestamente mientras miraba hacia el agua oscura reflejando las luces parpadeantes del puente cercano. Él asintió lentamente antes de hablar: he estado pensando mucho últimamente sobre nosotros. Las palabras flotaron entre nosotros como hojas arrastradas por el viento. Sabía exactamente hacia dónde se dirigían nuestras conversaciones previas, pero no podía evitar sentirme atrapada entre dos caminos divergentes nuevamente. Justo cuando estaba lista para escuchar sus pensamientos sobre nuestra situación compartida, sonó nuevamente mi teléfono. Era un mensaje inesperado: hay algo importante sobre tu ascenso. La tensión aumentó aún más dentro mío mientras contemplaba cómo cada elección parecía llevarme hacia un abismo desconocido donde no había retorno posible. Las decisiones pesaban sobre mí como cadenas invisibles atadas a mis muñecas. Necesitaba claridad, pero solo encontraba confusión tras confusión. ¿Estás bien?, preguntó él al notar mi expresión distante. No estoy segura, murmuré mientras miraba hacia abajo tratando de reunir mis pensamientos dispersos ante tanta presión emocional y profesional acumulada en tan poco tiempo. La noche avanzaba sin piedad mientras las luces parpadeantes reflejaban mis conflictos internos. Estaba atrapada entre dos mundos irreconciliables sin saber cuál elegir, o si alguna vez podría encontrar paz dentro mío nuevamente. La mañana siguiente el peso de la revelación me aplastó. La noticia de mi embarazo se entrelazaba con la incertidumbre sobre mi relación con el colega. Mientras caminaba por los pasillos del hospital, cada paso resonaba en mi mente como un eco de decisiones no tomadas. El bullicio habitual del lugar, con enfermeras y doctores corriendo, parecía distante. Todo lo que podía pensar era en cómo mis dos mundos colisionaban. Al llegar a la sala de cirugía, vi a mi colega revisando unos informes. Su expresión era de concentración, pero al levantar la vista y encontrarme, su rostro se iluminó con una sonrisa que me hizo sentir un poco más ligera. Sin embargo, esa ligereza pronto se desvaneció ante la realidad que debía enfrentar. ¿Estás bien?, preguntó, notando mi inquietud. Sí, solo, muchas cosas en la cabeza, respondí, tratando de ocultar el torbellino emocional que me invadía. Él asintió y volvió a concentrarse en sus papeles. En ese momento decidí que debía hablar con él sobre lo que había estado sucediendo entre nosotros y el rumbo que estaba tomando mi vida. Pero antes de poder articular mis pensamientos, él rompió el silencio. He estado considerando mudarme a otra ciudad, dijo de manera casual. Hay una oferta para un puesto en Barcelona que me interesa.
El impacto de sus palabras fue como un balde de agua fría. La posibilidad de perderlo me hizo cuestionar todo lo que había sentido por él. ¿Era esto lo que realmente quería? Desprenderme de esta conexión. La idea me llenó de pánico. Eso suena interesante, logré decir mientras una parte de mí intentaba procesar la noticia. Él continuó hablando sobre las oportunidades profesionales y cómo podría ser un cambio positivo para su carrera. Pero mientras lo escuchaba, mis pensamientos se deslizaban hacia lo inevitable. ¿Qué haría yo si él se iba? La idea de perderlo no solo como colega sino también como confidente me llenó de tristeza. En ese momento sonó mi teléfono móvil. Era un mensaje de mi esposo preguntando cómo había ido el día hasta ahora. La culpa me golpeó como una ola, no podía ignorar lo que había construido con él ni las promesas hechas años atrás. Sin embargo, también sabía que no podía seguir viviendo esta doble vida sin consecuencias. La jornada avanzó entre cirugías y consultas médicas mientras luchaba por mantenerme enfocada en el trabajo. Cada vez que cruzaba miradas con mi colega, sentía como la tensión aumentaba entre nosotros, era como si ambos supiéramos que estábamos al borde de una decisión crucial. Al final del día, decidí ir a casa antes para reflexionar sobre todo lo ocurrido. A medida que conducía por las calles iluminadas de Sevilla, los recuerdos del pasado regresaron, las risas compartidas con mi esposo, los planes para el futuro juntos, pero también los momentos vacíos y las conversaciones sin sentido que habían marcado nuestra relación en los últimos años. Al llegar a casa, encontré a mi esposo preparando la cena, su rostro mostraba una felicidad genuina al verme entrar por la puerta. Me abrazó fuertemente y sentí su calidez envolviéndome en un instante fugaz. Sin embargo, esa conexión se sintió diferente, era más bien un recordatorio del abismo emocional que nos separaba cada vez más. Hoy he estado pensando en nosotros, dijo él mientras servía la comida. Quiero hacer algo especial este fin de semana para celebrar nuestro aniversario. Las palabras resonaron en mí como campanas lejanas, era un intento sincero por parte de él para reconectar y revivir algo perdido entre nosotros. Pero mientras sonreía y asentía ante sus planes entusiastas, sentí un nudo formándose en mi estómago al recordar la verdad sobre mí misma y sobre nuestro futuro juntos. Esa noche no pude dormir bien, mis pensamientos giraban incesantemente entre las posibilidades, seguir adelante con esta vida familiar, o arriesgarme por algo nuevo e incierto con alguien más joven y apasionado por su profesión. Las horas pasaron lentamente hasta dar paso al amanecer sin respuestas claras ni resoluciones satisfactorias. Al día siguiente volví al hospital sintiéndome aún más confundida y ansiosa. Necesitaba hablar con mi colega antes de tomar cualquier decisión definitiva sobre mi vida personal o profesional. Cuando finalmente nos encontramos en la cafetería del hospital durante el almuerzo, le dije: «Necesitamos hablar sobre tu posible mudanza». Él levantó la vista sorprendido y asintió lentamente mientras tomaba un sorbo de café. «Sí, creo que es importante», respondió finalmente. «No quiero irme sin aclarar algunas cosas entre nosotros». La conversación fluyó naturalmente desde allí, compartimos nuestras preocupaciones sobre el futuro y nuestras ambiciones profesionales mientras ambos sabíamos que había algo más profundo detrás de nuestras palabras, una conexión emocional intensa pero peligrosa alimentada por secretos compartidos. Sin embargo, justo cuando comenzábamos a profundizar en nuestras emociones reales, recibí otro mensaje. Esta vez era del médico encargado del control prenatal solicitando una cita urgente debido a resultados inesperados relacionados con mis análisis recientes. El corazón se me detuvo momentáneamente mientras leía esas palabras, todo lo demás se desvaneció ante esa nueva realidad inminente e ineludible. Estaba embarazada, ¿pero de quién? Esa pregunta retumbaba dentro mío como un eco aterrador mientras miraba a mi colega buscando respuestas donde ya no existían certezas. En ese instante comprendí que las decisiones tomadas hasta ahora tendrían repercusiones mucho más allá de lo imaginado. Estaba atrapada en una red compleja donde cada hilo representaba una elección difícil entre amor verdadero o deber familiar. Y así quedé paralizada ante dos caminos divergentes sin saber cuál elegir ni qué sacrificios requerirían mis elecciones futuras. El eco de mis pensamientos resonaba en la habitación vacía mientras miraba por la ventana, el sol de Sevilla proyectando sombras largas en el suelo.
La decisión que debía tomar me pesaba como una losa. Había dejado a mi esposo en casa, ajeno a la tormenta emocional que se desataba dentro de mí. Su sonrisa, su cariño, todo parecía tan distante ahora. ¿Era posible que él también estuviera sintiendo lo mismo? La presión del trabajo seguía presente, pero ya no era mi principal preocupación. La ausencia de mi colega en el congreso médico me dejaba un vacío difícil de llenar. La sala de operaciones se sentía más fría sin su presencia. En cada procedimiento su imagen se desdibujaba en mi mente, pero su apoyo seguía resonando en mis recuerdos. Mientras revisaba los informes médicos, una parte de mí anhelaba que él estuviera allí para compartir ese momento. Habíamos forjado una conexión inusual en poco tiempo, y la idea de perderlo me llenaba de angustia. Sin embargo, el peso del deber hacia mi familia seguía siendo un obstáculo insuperable. Esa tarde decidí enfrentar a mi esposo sobre lo que sentía. La idea me aterrorizaba, temía que las palabras se quedaran atrapadas en mi garganta. Pero necesitaba claridad, no solo para mí sino para él también. Cuando llegó a casa, lo encontré sentado en el sofá, mirando la televisión con un aire distante. ¿Podemos hablar?, le pregunté con voz firme pero temblorosa. Él asintió y apagó el televisor, mirándome con curiosidad y preocupación. Claro, ¿qué sucede? Hay cosas que no hemos discutido, comencé sintiendo como las palabras se acumulaban dentro de mí como un torrente a punto de desbordarse. Siento que estamos distantes como si estuviéramos viviendo vidas separadas. Él bajó la mirada y respiró profundamente antes de responder, lo he sentido también. He estado tan ocupado con el trabajo. No sé si hemos tenido tiempo para nosotros. Su honestidad me sorprendió, no era fácil para él abrirse así. Pero al mismo tiempo, esa revelación me hizo cuestionar aún más mis propios sentimientos hacia nuestra relación y hacia el nuevo colega que había entrado en mi vida. ¿Qué pasaría si tomáramos un tiempo para reconectar?, propuse con cautela. Me gustaría eso, dijo él lentamente, pero no sé si eso resolverá lo que hay entre nosotros. Las palabras flotaron entre nosotros como un recordatorio doloroso de nuestra situación actual. La conversación continuó por un buen rato, fue un intercambio sincero sobre nuestras frustraciones y anhelos ocultos. Sin embargo, una parte de mí sabía que había algo más profundo bajo la superficie. Los días siguientes fueron difíciles, cada vez que llegaba al hospital sentía una mezcla de alivio y tristeza al saber que mi colega no estaba allí. Su ausencia era palpable en cada rincón del lugar, los pasillos parecían más largos sin sus risas ni sus comentarios ingeniosos. Durante uno de esos días grises, recibí un mensaje inesperado, era él desde el Congreso. Te echo de menos, decía brevemente. Un escalofrío recorrió mi espalda al leer esas palabras, aunque sabía que debía mantener distancia emocional, no podía evitar sentirme atraída hacia él nuevamente. La noche siguiente decidí salir a la terraza del bar local después del trabajo para despejarme un poco la mente. Las luces parpadeantes sobre el río Guadalquivir creaban una atmósfera mágica que contrastaba con mis pensamientos turbulentos. Mientras tomaba una copa de vino tinto, recordé las conversaciones profundas y las risas compartidas con mi colega. En medio del bullicio y las risas ajenas, sentí como la soledad se apoderaba lentamente de mi nueva mente. ¿Qué camino debía seguir? El regreso a casa se convirtió en una carga pesada mientras pensaba en las decisiones aún por tomar. Al llegar a casa encontré a mi esposo ya dormido, su rostro reflejaba paz mientras yo luchaba contra mis propios demonios internos. Me deslicé bajo las sábanas y cerré los ojos tratando de encontrar respuestas entre mis pensamientos caóticos. Pero esa noche fue diferente, los sueños me llevaron a momentos compartidos con mi colega, nuestras cirugías juntos, las sonrisas cómplices durante los descansos y aquel beso robado que aún ardía en mis labios como una chispa prohibida. Desperté sobresaltada por la mañana sintiéndome más confundida que nunca, había llegado al límite entre dos mundos irreconciliables, uno lleno de responsabilidades familiares y otro repleto de emociones ocultas e intensas. El día transcurrió lentamente mientras lidiábamos con nuestros roles habituales en el hospital. Cada cirugía era un recordatorio del vacío dejado por su ausencia temporal mientras yo trataba sin éxito de concentrarme en lo importante, salvar vidas.
Cuando finalmente regresó al hospital después del congreso, todo cambió nuevamente. Su sonrisa iluminó la sala como siempre lo hacía, sin embargo, esta vez había algo diferente entre nosotros, una tensión latente provocada por todo lo ocurrido durante su ausencia. Te extrañé, confesó cuando nos encontramos en los pasillos. No tanto como yo a ti, respondí casi sin pensar mientras nuestras miradas se cruzaban intensamente por un instante eterno. Ambos sabíamos que había mucho más detrás de esas palabras simples pero cargadas significados ocultos e inconfesables, un reconocimiento tácito del vínculo emocional complicado entre nosotros. A medida que pasaban los días y nuestras interacciones se volvían más frecuentes, comenzamos a hablar sobre proyectos futuros juntos, una forma sutil pero clara de acercarnos aún más dentro del entorno profesional donde todo parecía estar permitido excepto lo que realmente deseábamos hacer, ser honestos sobre nuestros sentimientos mutuos. Sin embargo, ese camino estaba lleno de espinas. Cada paso adelante venía acompañado del eco persistente del compromiso matrimonial y las expectativas sociales impuestas sobre nosotros. Barreras invisibles pero muy reales capaces de destruir cualquier conexión auténtica entre dos personas atrapadas por sus propias decisiones erróneas o malentendidos previos. Y así continué navegando entre estos dos mundos paralelos sin saber cuál elegir o qué sacrificios requerirían mis elecciones futuras. El aire en la terraza del bar era fresco y cargado de la energía de la ciudad. Las luces titilaban mientras el río Guadalquivir reflejaba las sombras de los edificios históricos. Me encontraba sentada en una mesa apartada, mi mente en un torbellino de pensamientos y emociones. La decisión que debía tomar se cernía sobre mí como una nube oscura, y cada trago de mi vino parecía agravar la tensión en mi pecho. Mi esposo, con su habitual rutina de trabajo, había estado distante últimamente. Su revelación sobre su propia insatisfacción había sido un golpe inesperado. También me siento perdido, había dicho con voz cansada, como si llevara el peso del mundo sobre sus hombros. Pero esa no era mi carga, yo estaba atrapada entre dos mundos, entre dos hombres que representaban diferentes facetas de mi vida. El móvil vibró sobre la mesa, interrumpiendo mis pensamientos. Era un mensaje de él, mi colega, preguntando si podía verme después del trabajo. La mezcla de ansiedad y anticipación me recorrió. ¿Qué significaba esto para nosotros? ¿Podría ser el momento decisivo que tanto había temido? Sin pensarlo demasiado, respondí afirmativamente. La noche se hizo más oscura mientras caminaba hacia el hospital. Las luces del edificio brillaban como estrellas en un cielo urbano. Al entrar, el bullicio habitual me recibió, cirujanos y enfermeras se movían rápidamente por los pasillos, cada uno atrapado en su propio mundo de urgencias y decisiones difíciles. Cuando llegué a la sala de descanso, él ya estaba allí, apoyado contra la mesa con una expresión seria. Necesitamos hablar, dijo sin rodeos. Su tono grave no dejaba lugar a dudas sobre la importancia de este encuentro. Me senté frente a él sintiendo como el aire se volvía denso entre nosotros. Lo sé, respondí finalmente. Ambos tenemos cosas que decirnos. La realidad nos había alcanzado a ambos, nuestros juegos emocionales habían dejado cicatrices invisibles pero profundas. Él tomó una respiración profunda antes de continuar, no quiero seguir así. Quiero ser honesto contigo. Mis ojos se encontraron con los suyos, había una vulnerabilidad que nunca antes había visto en él. Me estoy planteando mudarme a otra ciudad, confesó. Las palabras resonaron en mí como un eco lejano. ¿Cómo podía estar considerando dejar todo esto? ¿Por qué?, pregunté con voz temblorosa. Porque creo que necesito un nuevo comienzo, respondió, su mirada fija en el suelo como si buscara respuestas allí. El silencio se hizo pesado entre nosotros mientras procesábamos lo que acabábamos de decir. La idea de perderlo era aterradora, pero también lo era permanecer atrapada en esta situación sin salida aparente. No puedo seguir así, murmuré finalmente sintiendo como las lágrimas amenazaban con brotar. No sé qué quiero. Yo tampoco, admitió él con sinceridad desgarradora. Pero sé que no puedo ser solo tu amigo. La tensión aumentó cuando nuestras manos se encontraron sobre la mesa, fue un gesto simple pero cargado de significado.
Nos miramos fijamente y entendimos que este momento marcaría un antes y un después para ambos. De repente el sonido del teléfono interrumpió nuestra conexión momentánea. Era mi esposo llamando insistentemente. Miré la pantalla y sentí como el pánico comenzaba a apoderarse de mí nuevamente. Debo contestar, dije apresuradamente mientras me levantaba para salir al pasillo. Espera, me detuvo él con una mano suave pero firme sobre mi brazo. ¿Y si tomamos una decisión ahora? Antes de que sea demasiado tarde. Su propuesta me dejó atónita. ¿Qué tipo de decisión podía tomarse bajo estas circunstancias? Pero sabía que no podía dejar pasar esta oportunidad, necesitaba claridad más allá del caos emocional que me envolvía. ¿Qué tienes en mente?, pregunté cautelosa mientras miraba hacia el pasillo donde sonaba el timbre insistente del teléfono. Podemos irnos juntos, o quedarnos aquí e intentar arreglar nuestras vidas por separado, sugirió con voz temblorosa pero decidida. Una parte de mí quería gritarle que sí, quería escapar junto a él hacia lo desconocido y dejar atrás todas mis preocupaciones y responsabilidades. Pero otra parte sabía que esa decisión podría tener consecuencias devastadoras para todos los involucrados, mi esposo, mis hijos, incluso para mí misma. No puedo simplemente irme, respondí finalmente sintiéndome atrapada entre mis deseos y mis deberes. En ese instante crucial, decidí contestar al teléfono antes de tomar cualquier decisión más drástica. El sonido familiar del timbre resonó en mis oídos mientras presionaba aceptar la llamada con dedos temblorosos. Hola, pasa, pregunté tratando de mantener la calma aunque mi corazón latía desbocado. La voz al otro lado era grave, necesito hablar contigo urgentemente. Era mi esposo, su tono dejaba claro que algo no iba bien. Mientras escuchaba sus palabras llenas de preocupación e incertidumbre, sentí como el suelo comenzaba a desvanecerse bajo mis pies. La realidad regresó como un torrente implacable, no podía escapar ni ignorar las consecuencias inminentes de mis elecciones pasadas. El tiempo parecía detenerse mientras intentaba procesar lo que estaba sucediendo tanto dentro como fuera del hospital. Cada opción parecía llevarme más lejos del camino elegido anteriormente y acercarme a una verdad dolorosa e inevitable. Y allí estaba yo, frente a dos caminos diferentes, uno lleno de promesas inciertas junto a él y otro marcado por las responsabilidades familiares, sin saber cuál sería el último paso hacia adelante ni qué sacrificios requeriría cada elección. La conversación terminó abruptamente cuando colgué sin saber qué hacer después, solo quedamos nosotros dos mirándonos fijamente en medio del caos emocional y profesional que nos rodeaba. La decisión pesaría sobre mí como una sombra persistente.